periodismo serio puede ser el que se diga en un editorial del cual estoy gobernando de que yo voy a seguir siendo el poder detrás del trono. La ministra Norma Piña es víctima de la inversión moral impuesta por el régimen. Respetar la Constitución, defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial es vista como una agresión al presidente. Hoy lo legal y legítimo es arrojar incienso a López Obrador y a la futura presidenta. Buscan reeditar un régimen fascista, donde el jefe de Estado es un santo al que se debe rendir culto. Ricardo Monreal culpó a Piña de la rispidez y conflicto con los otros poderes, la culpó de la mala relación con el presidente. Para los serviles de la 4T, es inconcebible que una ministra se atreva a invalidar las iniciativas inconstitucionales que buscan quebrar la democracia e imponer un régimen totalitario. López Obrador considera a Norma Piña una enemiga personal. No le gusta su autonomía y dignidad, le gusta la docilidad y abyección de Arturo Saldívar. A Yasmín Esquivel, ministra aliada del Obradorato, le ordenaron desde Palacio Nacional pedir la renuncia de la ministra Piña como condición para mejorar la relación con el Poder Judicial. López Obrador, pez que nada en varias aguas, se deslindó de la propuesta y dijo: no hace falta que renuncie Norma Piña. La reforma al Poder Judicial seguirá su curso y la elección popular de jueces, ministros y magistrados va porque va. Claro que va, faltaba más. Es el camino que ha trazado el presidente para imponer jueces, ministros y magistrados que sirvan a su proyecto transeccional. Quiere juzgadores que no sean obstáculos, como los ministros de hoy, a reformas que buscan poner fin a elecciones libres para adjudicarse un poder absoluto. ¿Cuál es el verdadero pecado de Norma Piña? Oponerse al desmantelamiento institucional del país, impedir que florezcan las semillas de un proyecto dictatorial. Esas son las razones por las que el Obradorato quiere que se vaya. A pregunta del periódico El País, la titular del Poder Judicial confesó que nunca ha hablado con el presidente de México. Nunca le insistieron y ella reiteró nunca, respuesta que pone en blanco y negro el perfil de un autócrata. Sé que con este video le voy a romper el corazón a muchas personas, pero es que hay que hablar con la verdad. ¿Sabías que la razón de la impunidad en México en realidad tiene como que poco que ver con el Poder Judicial de la Federación? Vamos a ponerle luz al asunto porque te voy a contar en dónde está la verdadera falla en nuestro sistema de justicia. ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! Y pues entonces, ¿por qué será que nos quieren hacer creer lo contrario? Pero vamos, primero lo primero, bebé de luz. O sea, es cierto que tenemos un problema serio de impunidad de casos. Casos que no se investigan, delincuentes a los que no se les persigue. El problema que el Poder Judicial tiene poco que ver con eso, déjate explico. ¿Sabes tú quién investiga y persigue los delitos en México? Pues la instancia encargada de investigar y esclarecer los delitos es la Fiscalía, son las Fiscalías. Y eso no lo estoy inventando. Lo puedes consultar tú en la página de la Fiscalía General de la República y en la ley de la Fiscalía y en las páginas de las Fiscalías locales. O sea, si los delitos no se investigan y no se esclarecen, los jueces no tienen que ver en eso. Son las fiscalías las que tienen esa labor, esa gran responsabilidad. Y no, las fiscalías no son parte del sistema del Poder Judicial. No lo sé, Rick, parece falso. Te digo que todo esto no me lo puedo inventar yo, tú lo puedes consultar con tus propios ojitos, bebé de luz. El asunto es que como las fiscalías nos fallan, por eso es que en México difícilmente las denuncias de delitos terminan en actos de justicia. O lo que es lo mismo, campea la impunidad. Es muy frecuente que tú oigas que la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación a partir de las denuncias que recibe, pero los expedientes no suelen pasar exitosamente en la prueba judicial. Sobre este tema, la organización México Evalúa ha documentado un persistente cuello de botella en el sistema de justicia penal. Nos dice que de los 2.2 millones de carpetas de investigación abiertas en 2022 por la Fiscalía General de la República, tan solo en el 4.3% de las carpetas, la Fiscalía logró que un juez dictara la vinculación a proceso de los imputados. Y esto pues también así como que ocurrió en el mismo número en el 2021. Porque a ver, o sea, el juez lo que tiene que hacer es ver todos los elementos que le da la Fiscalía para decir,
sí, como que a este hay que vincularlo, no, pues a este mejor hay que, ahí en libertad, o sea, el juez es el que decide con base en lo que le entrega la fiscalía, pero si la fiscalía ni siquiera llega a entregarle carpetas de investigaciones a los jueces, pues ¿qué pasa? ¿Me explico? Y si encima las carpetas de investigación que arma la fiscalía están mal, o desde el principio de la cadena, las policías o los elementos de la Guardia Nacional no cumplieron bien su trabajo y violaron procesos, derechos humanos, pues ahí el juez lo ve y dice, pues, o sea, la ley es muy clara, o sea, este señor tiene que salir. Y no es porque el juez esté de un lado o de otro, sino que pues los jueces tienen que hacer cumplir las leyes, porque además los jueces son los que autorizan que el proceso continúe en su etapa judicial, lo que es, o sea, que la vinculación. Que menos del 5% de los expedientes de la fiscalía pasen a esta etapa de vinculación es muestra de un fallo grave en la procuración de justicia, pero es que eso no es tanta la responsabilidad de los jueces. Al cierre del 2022, del total de los expedientes abiertos, poquito más de 1 millón seguían en etapa de investigación, el 52.3%, y en el otro 43% de los casos, la fiscalía decidió pues, no seguir investigando, ya sea porque envió las carpetas al archivo temporal, o decidió no ejercer la acción penal, o se abstuvo, o se declaró incompetente, o decidió acumular a otros expedientes. Basurero, y nada vuelve de ahí jamás. Sí, lo siento, es nuestro trabajo, Linda. Si a Riley no le importa un pensamiento, se desvanece. ¿Desvanece? A todos les puede pasar. Entre otras figuras previstas por la ley y que respaldan la inacción de la Fiscalía General de la República, sin que tú, yo, todos bebé de luz podamos tener claridad en las decisiones de la Fiscalía. Pero en las mañaneras, en lugar de explicarte esto, te hacen odiar a jueces y a ministros. Y es que tú mismo, bebé de luz, tú puedes ir y leer las leyes que rigen el funcionamiento de las fiscalías o de los jueces, porque los jueces no investigan ni persiguen delitos. Para eso tenemos a las policías, a los elementos de la Guardia Nacional y a los fiscales, que es en donde empieza todo este proceso por el que una persona que de repente fue víctima de un delito tiene que pasar. O sea, no ella, bueno, o sea, sí, su caso pues. Y entonces es aquí donde creo que podemos empezar a hacernos preguntas. ¿Por qué crees que con la reforma nos dicen que se va a poner fin a la impunidad sin abordar el tema de las fiscalías o las policías? ¿Será porque la reforma al Poder Judicial es tan solo un acto de venganza por las decisiones que la Suprema Corte y jueces han tomado buscando garantizar la constitucionalidad de muchísimas cosas, en lugar de aprobar proyectos legislativos de este gobierno y de otros de sus intereses? ¿Qué opinas, bebé de luz? ¿Qué crees que es esta reforma? La verdad es que yo creo que esto que estamos viviendo es una gran oportunidad para de verdad reformar el sistema de justicia mexicano, pero con esta reforma al Poder Judicial no vamos a acabar la impunidad, no vamos a acabar la corrupción. Pero ya lo sabes, infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas sí pueden cambiar. Bueno, adiós. ¿Sabías que en la revolución un juez arriesgó su vida para salvar a una persona de ser fusilada? Sí, ese es el caso del juez de distrito Manuel Samperio, según relata el ministro en retiro Góngora Pimentel. En los albores del México revolucionario, el juez Samperio se encontraba jugando dominó en un hotel, en una mañana ordinaria de Ciudad Juárez. El hotel era distinguido por contar con un balcón en el cual los políticos se dirigían a sus habitantes, lo que le dio el mote de el Balcón de las Promesas. Precisamente el salón donde jugaba el juez se encontraba conexo a este balcón. Era una mañana serena debido al verano caluroso que hacía que la gente solo saliera cuando fuera indispensable. No obstante, de forma repentina, se comenzaron a escuchar murmullos de la gente, que poco a poco iban aumentando. El alboroto provocó que el juez y sus compañeros salieran al balcón a enterarse de lo que pasaba. Era un pelotón de soldados, liderados por un jefe militar que jalaba a un hombre amarrado de sus brazos. El prisionero, cabizbajo y resignado a su inevitable destino, se iluminó de esperanza cuando en un efímero momento que subió su mirada, identificó al juez Samperio en aquel balcón. Sin dudarlo, y en un acto desesperado, le gritó: «Señor juez, me van a fusilar, ampáreme». El juez, inmediatamente y sin titubear, admitió la demanda y le concedió la suspensión. Le gritó: «Procede tu demanda, te concedo la suspensión». Como contexto, el juicio de amparo históricamente ha sido un juicio para proteger los derechos de una persona frente a los actos de la autoridad que sean inconstitucionales, y la suspensión es una resolución que dicta el juez para proteger los derechos en juego mientras se resuelve este juicio. Entonces, el juez, sin mayor demora, bajó a la calle para hacer cumplir su determinación. Alcanzó al pelotón y le explicó al sargento que había otorgado una suspensión al prisionero, por lo que estaba obligado a entregárselo, pues desde ese instante estaba protegido por la potestad de la justicia de la Unión. El sargento se negó a acatar su orden, quien con vasta seguridad le reviró:
yo no conozco esa potestad y solo obedezco órdenes de mi general Francisco Villa. La ineficacia de los esfuerzos del juez Samperio para salvar al prisionero fue evidenciada ante la multitud de gente reunida para presenciar el fusilamiento. Sin embargo, el juez no se rendiría. Decidido, siguió el pelotón hasta las afueras de la ciudad, donde se dirigían para fusilar al prisionero. Al llegar a un paredón antiguo, los soldados posicionaron al prisionero para fusilarlo y se dieron las órdenes para ello. En ese momento, el juez, envalentonado y determinado a cumplir con su mandato constitucional, inmediatamente se paró enfrente del hombre que estaba a punto de ser fusilado y exclamó: si usted fusila a este hombre, tendrá que asesinar también al representante de la justicia de la Unión. Tal acto de valentía indudablemente sorprendió a los presentes. El juez ponía su vida en peligro para lograr el cumplimiento de su resolución judicial, a fin de proteger la vida de aquel hombre condenado, pero arropado por la justicia federal. El juez estaba dando su vida con tal de proteger la Constitución y con ello la vida de aquel hombre condenado. El sargento, afrontado con la valentía del juez, se vio obligado a suspender la ejecución para consultar la situación al general Francisco Villa. Según cuenta el ministro en retiro Góngora Pimentel, en aquellos tiempos, los generales revolucionarios contaban con abogados a quienes les consultaban sobre temas jurídicos y seguían sus recomendaciones. Al final, el abogado aconsejó respetar el mandato del juez. Entonces, el general Villa, siguiendo la recomendación, ordenó entregar al hombre al juez, y salvando así su vida. El relato del juez Samperio es un claro ejemplo de la labor histórica de los jueces federales para proteger a las personas de los actos arbitrarios e injustos, cuando ya no hay nadie más a quien acudir. Como diría José María Morelos y Pavón, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Seguramente el juez Samperio inspiró su acto de valentía en las sabias palabras del generalísimo Morelos. La hazaña del juez es un recordatorio del compromiso que deben tener los jueces para proteger los derechos de las personas, pero también una llamada para reconocer la vital importancia de su labor y para proteger su independencia judicial, para que ellos a su vez puedan proteger a las personas de los fuertes y arbitrarios, justo como visualizó Morelos. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntame, ¿hubieras hecho lo mismo que el juez Samperio? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Así se vive una noche de agua aquí en nuestro queridísimo hospital. Ya vamos de salida, pero esto es como si esta agua yo creo que se la tienen que llevar allá al sistema lagunario, porque está feísimo Allá los compañeros también que se les va a meter el agua hasta el laboratorio. Pero no. Gracias a Dios llegamos aquí con la Virgencita. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. En búsqueda de precios accesibles, los hermosillenses que compran en la central de abastos Francisco y Madero, estiman que los productos de la canasta básica se han encarecido exponencialmente, y la única alternativa es comprar menos, aunque paguen más. Pues la verdad es que ahorita ya no sabemos con qué precio nos vamos a encontrar. Vamos al súper o a la frutería y de un día para otro los precios ya no son los que esperábamos, ¿no? El frijol, por ejemplo, es una de las cosas que ha subido mucho, el arroz también. El aceite de cocina, ni se diga. Y a veces no nos damos cuenta porque cada día le suben y le suben. Decimos, ¿cómo que tanto? Lo que pasa es que cada día está subiendo un peso, dos. En algunas cosas nos tenemos que reducir. Por ejemplo, las frutas tenemos que escoger las que sean menos caras. Y también, obviamente, sí tenemos que invertirle más. O sea, gastamos más y llevamos menos. Así de drástico está. Los comerciantes aseguran que en el caso del chayote, por el que hace un mes pagaban 300 pesos por caja, lo están comprando a 2,000 pesos. Principalmente fueron los chiles, que son los que están altos todavía. Los pepinos, tenemos las naranjas, los aguacates, muy altos, las lechugas. Más del doble. El 200%. Los aguacates valían 40, 50 pesos. El kilo. Ahorita valen de 90 hasta 120. Los chiles valían 25, 30 pesos, llegaron a valer 80. Chiles serranos, los chiles anaheim, son los verdes. Los caribes también subieron, jalapeños. Todos los chiles subieron.
Hasta el cilantro, que hace unas semanas costaba 4 pesos el mazo, ha subido a 12, mientras que la naranja, de 15 pesos el kilo, ahora cuesta 25. ¿Y a qué cree que se deben esos incrementos? Por el calor, el tiempo, la sequía bastante. Toda la verdura que traen por allá de Puebla, pues que no hay. Y el que tiene, pues aprovecha. ¿Se espera que incremente más o que ya empiece a bajar? No, va a incrementar un poquito más. Los aguacates y las verduras sí van a incrementar. En el caso del pollo y huevo, son de los productos animales que más han incrementado su precio, en lo que va del año y en los años que un distribuidor de bachoco lleva en este negocio. Sí ha habido mucha escasez, pero yo no te sabría decir si es por el clima o algo, pero es a nivel mundial, ¿no? La pechuga sí es lo que se ha subido, se ha disparado el precio. Pues un ejemplo, hace como el mes pasado estuvimos comprando pechugas sobre unos 50 pesos y ahorita andamos comprando sobre 67 pesos. O sea, sí es un aumento considerable, ¿no? El huevo, pues por lo general el huevo, en tiempo de calor, por lo general tiende a bajar, pero porque el huevo sí es muy voluble, porque unas semanas se sube y otras semanas se vuelve a normalizar, entonces... Elegir entre lo más barato de las frutas y verduras de temporada ha sido la opción para los consumidores, aunque en algunos casos hay quienes han tenido que cambiar sus hábitos de consumo. Híjole, pues no puedes dejar de comer, pues ¿cómo vas a dejar de comer? No puedes. Aún así, desgraciadamente lo tiene que comprar uno así, caro. Así es. Malamente, pues, pero lo compra. Lo peor de esta historia es que un grupo de policías sigue en el poder porque el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también está en la nómina de salarios del cártel de Sinaloa. Trató de llegar al poder 3 veces en 2006, 2012 y 2018. En las 333 campañas presidenciales recibió dinero del cártel Sinaloa. Pude encontrarlos a través de mis fuentes dentro del cártel, a través de los documentos, pero también a través de una investigación realizada por la DEA en 2010 y 2011. La DEA descubrió que el cártel Sinaloa invirtió dinero en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Quieren continuar la investigación, pero en 2011, cuando Andrés Manuel López Obrador se convirtió en candidato presidencial, tienen que detenerla y cortarla. Así que el gobierno de los Estados Unidos dijo, bueno, sabemos que está sucio, sabemos que está involucrado, pero no podemos hacer nada porque si no, los mexicanos dirán que queremos hacerlo. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué los Estados Unidos? Muy rápido, ¿por qué los Estados Unidos? Y luego quiero averiguar dónde estamos ahora y luego abrirlo para preguntas. Harry, ¿por qué? ¿Por qué los Estados Unidos hicieron eso? ¿Qué esperamos? ¿Qué va a cambiar ahora si algo? Y luego estoy listo para preguntas. Bueno, como saben, Claudia Sheinbaum es la primera mujer elegida presidenta en México, pero esta mujer no me representa ni representa a ninguna mujer en México porque no quiere, porque sus propios méritos. Ella ganó porque Andrés Manuel López Obrador hizo todo con dinero público para ayudarla a convertirse en presidente ilegalmente en campaña, y también porque en las últimas elecciones del 2 de junio, los cárteles también operan en algunos de los territorios que controlan para ayudar a Claudia a obtener suficientes barcos para poder ganar. Así que la conclusión es que tu punto de vista es que nada va a cambiar. Ok, preguntas de la audiencia. Oh, Dios mío. De acuerdo. Vamos a responder 3 preguntas a la vez porque veo 6 manos y así entonces tú puedes responderlas. De acuerdo, morado, azul, rosa y blanco. Y luego la segunda ronda será azul, morado aquí, medio aquí. Y luego haremos 2 últimos en la parte trasera. De acuerdo, sí. ¿Puedes hablar? Sobre el papel del fentanil de coche dentro de los objetivos del cártel. Entiendo que no es tan prevalente, pero está matando a personas y más muertas. Espera, ¿cuál es la razón detrás de su uso de fentanil para automóviles? Vamos a responder 3 preguntas a la vez, ok. De aquí en el rosa y luego qué dije. Correcto. Y en blanco. Sí. Hola, nací y viví en Culiacán, Sinaloa, México. Así que es interesante los puntos de vista. Entonces la pregunta es ¿por qué el papel de los medios en todo esto? El papel de la medios y el banco. Sí, lo llevaremos a una pregunta. Pues va, sure, quería saber si podías vincular la correlación entre las ventas de armas que nos van a los cárteles. En particular, un estudio de abril en la Universidad Brown, en la salida del libro, hirió 10,000 tiendas de armas en Texas, Arizona y California, en la frontera estadounidense que se venden a México con 3 disparos. Genial. Ok, respondemos estas 3 preguntas. ¿Podemos ir azul? 2 es blue. Había un caballero en el medio y morado. Papel de los medios y luego la dama de azul. Entonces creo que todas estas cosas relacionadas con el cártel se han empeorado en México, tal vez peor aquí porque las series de televisión y los medios han sido muy distorsionados sobre lo que es realmente el mundo. Creo que los medios de televisión, las series de televisión han sido realmente mitigadas. Realmente un señor de las drogas, muchos jóvenes, ahora en México, incluso quiero decir, estoy hablando de todo social. El nivel lo glamorizó. Sí, y ellos ya ahora sonan los narcocorridos en la discoteca. Sonan los narcocorridos en las bodas en todos los niveles de clase. Así que estamos en esto. Estamos normalizando el crimen en México, normalizamos la violencia, normalizamos ese tipo de... Entonces tengo curiosidad sobre el papel de debilitar la economía formal después de la aprobación de NAFTA, el aumento de la economía informal, porque debilita el sistema económico de México. Pero también tengo curiosidad de que hemos puesto a la cárcel a los jefes de la policía en San José y otros lugares que distribuyen fentanil y otras drogas. Y mis primos que trabajan para la lucha contra las drogas en México hace 20 años dijeron que la defensa de drogas estaba ayudando a los cárteles. Entonces mi pregunta es, ¿alguien estudiará el papel del gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué los jefes de policía venden drogas? Solo estamos contando el lado de la historia de México aquí principalmente y también en los Estados Unidos. ¿Puedes traer el micrófono a este caballero morado aquí si puedes? Gracias. Pero caballero en el medio también, tan púrpura, y luego el caballero en el medio. Quizás fue hace 3 años y hubo una gran batalla de tiroteo y así sucesivamente.
Creo que funcionarios militares en México, quizás apoyados por las fuerzas estadounidenses, o de alguna manera llegaron a una ciudad. El hijo del Chapo fue arrestado. Lo dejaron ir unos días después. Y luego ando sale con abrazos, balas. ¿Puedes decirnos más sobre eso? Chingao, de acuerdo. ¿Y luego el caballero en el medio? Sí, quiero volver al aspecto de la colaboración y traerlo aquí. En realidad no creo que puedas... Personas como en las naciones, el respeto a derechos, nada. Bueno, pues ¿qué creen? Que el atarantado de tu pseudopresidente dice que habla con Juárez. ¿Ya lo escuchaste? Puedo confesar aquí que la tarea de gobernar que me ha correspondido en estos años ha sido menos ardua y más tersa, porque desde hace mucho tiempo tengo a Benito Juárez como referencia y como guía. Han sido incontables los momentos en los que he acudido a él para pedirle consejo y nunca me ha fallado, porque Juárez todavía está entre nosotros. Bueno, ¿quién puede pensar que una persona así realmente le queda algo de cordura? Ya se dieron cuenta que está herméticamente desquiciado. Ya se dieron cuenta que está loco. Como siempre les he dicho, un psicópata. ¿Quién habla con Benito Juárez? Ya lo oyeron, que Benito Juárez le aconseja. Ah, caray, entonces a lo mejor Benito Juárez le aconsejó hacer la refinería que no refina. O a lo mejor es culpa de Benito Juárez haber hecho el Insabi y haberse gastado 500,000 millones de pesos en esa estupidez. ¿O cuál será responsabilidad de Benito Juárez? Le ha de haber dicho, haz mucho más soldados, crea 200 cuarteles más, acaba con la Policía Federal y militariza todo el país. ¿Será culpa de Juárez eso? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Está retrasado, está fuera de sí, ya perdió completamente sus cabales. Entonces lo que quiere decir eso es que un país de 130 millones de habitantes, tan grande, tan rico, tan intenso, tan diverso, tan monumental como lo es México, está en manos de un delirante psicópata, de un loco. Está loco. Y además, ¿ya vieron? Está leyendo lo que dice sobre sus pláticas con Juárez. Lo que quiere decir es que no solo él está astronómicamente imbécil, también los que están alrededor de él, también los que le escriben esos discursos, que lo están dejando que digas esas tonteras. Así como todos los dictadores, así como todos los tiranos, como los aprendices a totalitarios, hablan con un pajarito, hablan con Bolívar, hablan con Benito Juárez. Por favor. Estás bien pendejo. Pinche pendejo. Pato pendejo. Todos los días.
el consejero Batis nos pidió la palabra. ¿Quiere hablar usted antes, consejero? Este Poder Judicial liberó al asesino de Paola Buenrostro y al agresor de Natalia Lane. Por culpa de jueces corruptos, cada día crece la transfobia que se ha incrementado este año en 50%. Por favor, la población trans diputada está a favor de esta reforma. Clemente. Queremos un sistema judicial que dé justicia a las mujeres trans. Consejero Batis. Él es Javier Núñez López, un exdirigente tabasqueño de Morena que en 2012 fue acusado de triangular fondos públicos del gobierno de la ciudad, en ese entonces encabezado por Marcelo Ebrard, para el financiamiento secreto del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, su paisano y amigo. Hoy es el responsable de firmar los contratos más cuantiosos en Pemex, de la mano de una ex colaboradora de Claudia Sheinbaum. Ese ex líder morenista firmó o supervisó asignaciones por 100,000 millones de pesos a empresas ligadas a familiares del presidente. La conexión Morena-Pemex. Reparten 100,000 millones a socios y amigos de los López Obrador. En septiembre de 2022, el periódico Reforma informó que Javier Núñez López, junto con otros 2 altos funcionarios de Pemex, había sido denunciado ante la Secretaría de la Función Pública y la FGR por recibir sobornos a cambio de contratos. Lo que no se dijo en aquella ocasión era la relevancia del personaje señalado. Javier Núñez López es un abogado egresado de la Universidad Juárez de Tabasco, quien se mudó en el año 2000 a la Ciudad de México para trabajar con López Obrador. Desde entonces, Núñez López ha sido un cercano colaborador de AMLO. Primero, como director de recursos materiales, cuando AMLO fue jefe de gobierno en la Ciudad de México de 2000 a 2005, y entre sus tareas estaba la asignación de contratos. En 2007, luego de la polémica elección que llevó a Calderón a la presidencia, se creó Austeridad Republicana AC, de la que Javier Núñez López era dirigente. La organización estaba vinculada al movimiento político de Andrés Manuel y ayudó a sufragar gastos de la llamada presidencia legítima. Al año siguiente de su creación, Austeridad Republicana recibió contratos millonarios del gobierno de Marcelo Ebrard, en ese entonces jefe de gobierno de la capital. El dinero recaudado iba a dar a cuentas bancarias en Banorte y en Banco Azteca para financiar actividades afines al movimiento político de AMLO. Pero eso no fue todo. El mayor monto de la presunta triangulación del gobierno de la ciudad ocurrió a través de SAT Desarrollo y Transparencia, empresa que tenía como socio a Javier Núñez López, quien a la par era presidente de Austeridad Republicana, una de las organizaciones que apoyaba el movimiento obradorista. Entre 2008 y 2012, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Ebrard, asignó directamente 19 contratos a la empresa del operador político de AMLO, por más de 92 millones de pesos. Luego del escándalo del financiamiento ilegal a la campaña de AMLO, Núñez López continuó con su labor de proselitismo político como capacitador de Morena, como dirigente en Tabasco y como representante ante autoridades electorales. A inicios de 2018, Núñez López se incorporó como director de administración en el Ayuntamiento de Jalapa, ante lo cual la exdiputada morenista Eva Cadena lo acusó. Vienen por el dinero para la campaña de López Obrador. Eva Cadena cobró relevancia en 2017 tras ser captada en video cuando recibía fajos de billetes supuestamente para financiar la labor política de AMLO. Tras el triunfo de López Obrador en 2018, Núñez López asumió la subdirección corporativa de Administración y Servicios de Pemex. Desde ese cargo ha firmado y supervisado contratos por más de 100,000 millones de pesos a empresas ligadas a familiares de AMLO. Tan solo con Baker Hughes, compañía involucrada en la llamada Casa Gris, Javier Núñez López firmó contratos por más de 23,000 millones de pesos en un lapso de apenas 10 meses. 83.6 millones de pesos a Desarrollos Regua, empresa de un integrante de la red de amigos de Andy López Beltrán. 81.8 millones de pesos a ORB Desarrolladora, de la familia de un amigo de AMLO.
63,000 millones de pesos con empresas de la familia Miguel Bejos, quien pertenecía al círculo de amigos de Peña Nieto y que hoy es el mayor contratista del gobierno de López Obrador. En grabaciones difundidas por Latinus, José Miguel Bejos ha sido ligado con Gonzalo López Beltrán. 14,000 millones de pesos a Marinsa y filiales, cuyo dueño, José Luis Zavala Solís, ha estado asociado con una prima y 2 sobrinas de AMLO. Marinsa obtuvo contratos en consorcio con Perfolat, empresa cuyo accionista realizó negocios inmobiliarios con Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán. La mano derecha de Núñez en la firma de los contratos en Pemex es Gabriela del Olmo Albarrán, quien entre 2018 y 2020 trabajó para Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México. Conoce la investigación completa en contralacorrupción.mx. El Clan, la red de negocios y tráfico de influencias de los hijos del presidente López Obrador, controla compras de medicinas en el sistema de salud del gobierno. En este sexenio, Amílcar Olán, el íntimo amigo de Andy y Bobby López Beltrán, pasó de ser un desconocido en la venta y distribución de medicamentos a un empresario que interviene en licitaciones y adjudicaciones directas. Recibe contratos millonarios, le pasan información privilegiada sobre los concursos y negocia la simulación de esas licitaciones para vender medicinas a precios más altos. Todo esto lo hace gracias a otro integrante del clan, otro cercano amigo de Andy López Beltrán, que desde hace años es funcionario clave en el sector salud del gobierno federal. Primero, como director de abastecimiento y distribución de medicamentos del INSABI, y hoy, como director del sistema IMSS Bienestar. Se trata de Alejandro Calderón Alipi, a quien apodan Cuchillo. Este hombre al que el presidente López Obrador ha entregado el control del sistema de salud y un presupuesto de más de 128,000 millones de pesos para 2024. Actúa en estrecha coordinación con otros 2 personajes centrales del clan. Daniel Asaf, apodado El Gallo, jefe de ayudantes y brazo derecho del presidente López Obrador, y el propio Amílcar Olán, quien en este sexenio se volvió empresario multimillonario. Y Alejandro me había dicho a Lipi, para allá a su casa a cenar, para que platicáramos allá, porque él viene llegando de Nayarit y hay que hacer equipamiento allá. Cuchillo me estaba diciendo que fuera allá a su casa, camino al IMSS, y de ahí me voy con El Gallo al Páramo a cenar. En medio del peor desabasto del que se tenga registro en México, Amílcar Olán tiene injerencia en las compras de medicamentos. Es el mismo empresario del balastro en el Tren Maya, el de los millonarios contratos en Pemex, en la refinería de Dos Bocas, y el que a través de su empresa Romedic ha vendido material de curación y medicinas a gobiernos estatales de Morena. Yo soy experto en salud. Claro, papá. Soy experto en salud. En una de las grabaciones en poder de Latinus, Amílcar y su interlocutor, al que identifica como Robert, hablan sobre 2 adjudicaciones directas firmadas a finales del año pasado en Tlaxcala y en Sonora. Se trata de 2 procesos de compra de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social en esas entidades, por un total de 100 millones de pesos, en los que Amílcar metió mano. ¿Te dieron las 100,000 piezas o 72,000 ahorita? No, ahorita nos dieron, salieron 150. Ajá. Ok, de los cuales 50 era para gente de ahí, y 100 para nosotros. Ajá. Salieron 2 folios, uno de 76,000 piezas en Tlaxcala, que ya lo cotizamos y todo, ya está listo, ahorita están firmando el contrato. ¿Ok? O sea, ese ya no lo dieron a nosotros. Ese ya, sí. ¿Ya qué precio quedó? En lo que tú me dijiste, 999. Ok. 76,000 piezas de medicamentos en Tlaxcala a 999 pesos cada una. De acuerdo con una revisión hecha por Latinus, Amílcar y su interlocutor se refieren a una adjudicación directa realizada por la oficina del IMSS en Tlaxcala el pasado 7 de noviembre, en la que resultó beneficiada la empresa Biosistemas y Seguridad Privada. Amílcar intervino para que 76,000 piezas de eritropoyetina humana recombinante, una sustancia utilizada para el tratamiento de anemia, principalmente en casos de insuficiencia renal crónica, se comprara en 999 pesos. Esta adjudicación le significó un negocio por casi 76 millones de pesos. Lo mismo ocurrió en Sonora.
Y luego vienen las 20, lo que nos falta, 23,000 y pico para acabar las 100 en Sonora, que ya mandamos hoy la cotización. Ok, perfecto. Entonces, en ese sentido ahí se amarra eso así, tal cual. Entonces las 100 ya quedaron. La adjudicación directa también la ganó Biosistemas y Seguridad Privada y se firmó en Ciudad Obregón el pasado 25 de octubre. 24,000 piezas del mismo medicamento que en Tlaxcala y con el mismo precio, 999 pesos. En total, un negocio de casi 24 millones de pesos. La empresa beneficiada tiene su sede en Hermosillo, Sonora, y es dirigida por Roberto Dagnino y Alfonso Dagnino Romo. Biosistemas y Seguridad Privada pasó de rentar equipos de limpieza a suministrar oxígeno y gases medicinales. Y desde agosto del año pasado, entró de lleno a la venta de medicamentos, principalmente con adjudicaciones directas. En los audios en poder de Latinus, Amílcar y Robert hablan sobre una licitación que se haría a finales del año pasado. Aquí lo importante, dile, es amarrar ese 1,000,000 de piezas que faltan, 1,5 millones, porque va a ser como 1,5 millones, creo yo. De acuerdo con la revisión hecha por Latinus, en octubre de 2023 se licitaron más de 1 millón de piezas de eritropoyetina, el mismo medicamento que Biosistemas y Seguridad Privada vendió en Tlaxcala y Sonora. Las conversaciones revelan cómo Amílcar tuvo información privilegiada. Mucho antes del fallo, supo los precios ofertados, quiénes participaban y las condiciones de la compra. Ahorita acabo de hablar al instituto, oye, a ver, ¿cómo están las propuestas? ¿Quiénes entraron? No, pues ya, ahorita ya me lo pasaron, ahora sí, igual, y sí, Tecnomed, que es de ellos, en 4.99, ahorita van a decir el número de piezas que ofertaron, deben de haber ofertado un pinche número muy poquito, 500,000, una madre así, pues, ¿no? Landsteiner ofertó una con un registro sanitario que tiene Landsteiner aquí en México, pero hizo mala propuesta porque ofertaron que la estaban haciendo aquí en México y no se fabrica en México, la fabrican en otra parte y no tienen registro vigente y los van a desechar. ¿Qué es lo que pienso que van a hacer? Van a solicitarle al IMSS, se los van a adjudicar a ellos en 4.99 y luego van a entregar unas 400,000 piezas de esa gente y luego van a decir, ¿sabes qué? Ya no hay, ya no tengo, la van a dejar que ya no hay producto y van a empezar a vender ellos otra vez por fuera, por medio de nosotros, respetando, no creo yo. Pero ¿será que sí vayan a respetar? Si no, patronaron. En esa licitación se compraron 1,473,000 piezas de eritropoyetina en hasta 700 millones de pesos. Justo como Amílcar lo supo de forma anticipada, Distribuidor Médico Tecnomed fue una de las 2 empresas que ganaron el contrato con una propuesta de 499 pesos por pieza. Con esta información, se evidenció que la empresa Biosistemas y Seguridad Privada no solo obtuvo las adjudicaciones directas en Sonora y Tlaxcala, sino que vendió los medicamentos al doble. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, me dedicó casi media hora de su conferencia matutina, ahí en Palacio Nacional. Antes que nada, habría que decir que López Obrador ha mentido durante tantos lustros a la sociedad mexicana que hacerlo es habitual y espontáneo, tan natural que hasta pareciera que él mismo se lo cree. Pero en realidad, López Obrador es solo un engañabobos y espera que los demás nos quedemos ahí sentados estupefactos escuchando sus mentiras. Se acabó. Que conmigo no cuente para sus farsas. Aquí va mi respuesta a todas las mentiras, 3 mentiras fundamentales que dijo López Obrador sobre mí y sobre el libro La Historia Secreta el viernes de la semana pasada. Antes que nada, y porque lo primero es lo primero, quiero mandar un cordial saludo y mis respetos y mi afecto a la periodista Reina, una periodista inusual en las conferencias matutinas de López Obrador, porque es una de las pocas que no ha aceptado ni ser aplaudidora ni palero del presidente de la República. Para ti, Reina, mi reconocimiento y respeto. Pasando al punto. López Obrador, en su conferencia de prensa, dijo 3 mentiras sustanciales, graves,
que aquí mismo voy a aclarar. El gobierno sí persigue a Latinus en su afán de acabar con nosotros. No lo van a lograr. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno del presidente López Obrador, confirmó la mañana de este miércoles que existe una investigación contra nuestro medio. Dice que por lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita y corrupción, pero que no hay investigación sobre nuestros compañeros Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo o demás periodistas. Como parte de su demagogia y doble discurso, Gómez presentó unas gráficas en las que habla de montos obtenidos a través de gobiernos de distintos estados y también de los pagos a los colaboradores de Latinus. Déjenme decirles varias cosas. 1. Negamos categóricamente estas acusaciones. Ni uso de recursos de procedencia ilícita, ni lavado de dinero, ni corrupción. Los delincuentes están en otro lado, muchos en el círculo más cercano del presidente López Obrador. 2. Si nos están investigando, no es por otra cosa que por cómo hemos desnudado, con pruebas, la corrupción que sí hay en este gobierno y que nos lleva a que Gómez nos catalogue como enemigos jurados. Así nos llamó. 3. Que el gobierno sí investiga y sí denuncia penalmente a los que no se alinean.